pero no hagan lo que yo he hecho. Hermanos, déjenme decirle que de verdad me da mucho gusto estar con ustedes porque, miren, estamos acostumbrados a reuniones de mujeres, pero aunque sean necesarias las reuniones de mujeres, clases para hermanas, especialmente para ellas, no obstante, hermanos, somos nosotros los que tenemos una urgencia porque nosotros somos cabezas de familia. Y nosotros somos, hermanos, los que estamos presidiendo a la iglesia. Entonces, si nosotros no sabemos, hermanos, cómo debemos de llevar a cabo el trabajo que se nos ha conferido, entonces difícilmente, hermanos, vamos a poder tener una iglesia fuerte. Depende de que haya varones fuertes para que haya una iglesia fuerte, matrimonios fuertes, hogares fuertes, y si el liderazgo es blandengue, hermanos, nunca va a haber una iglesia fuerte. Es por eso, hermanos, que estoy más que encantado con el curso, con el trabajo que van a hacer, y me da mucho gusto porque dicen es el primer seminario, lo cual indica que habrá más. Eso está muy bien, amén. Yo quiero animarlos para que lo sigan haciendo. Hermanos, el contexto de este tema se va a basar, o el pasaje donde vamos a estar basados, hermanos, es el capítulo 2 prácticamente. De allí se van a tomar todos los temas. Por eso yo le voy a suplicar que vaya a la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. El tema que se me ha concedido a mí, hermanos, es con trabajo para recibir los frutos. Ese es el primer tema. Entonces, déjenme mencionarle en primer lugar, hermanos, algo de lo que es el contexto. El tema general, la preocupación diaria por todas las iglesias, pero la preocupación diaria, hermanos, por todas las iglesias se va a manifestar en el trabajo que vamos a realizar para poder obtener frutos. Vaya entonces al capítulo 2. Y del capítulo 2, hermanos, Pablo empieza hablando con Timoteo. Ahorita les voy a decir cuál es el pasaje donde vamos a sustraer nuestro tema. Dice el capítulo 2, versículo 1: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El pasaje, hermanos, el pasaje que me corresponde a mí es el versículo 6. Es en ese pasaje, hermanos, cuando dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, ese es el pasaje, hermanos, que vamos a estar considerando. Es un pasaje, hermanos, de verdad sumamente importante porque, miren, en ocasiones queremos cosechar frutos, pero no hemos sembrado. Queremos cosechar frutos, pero no hemos trabajado. Y no estamos realmente trabajando como la palabra trabajar significa aquí. La palabra trabajar, hermanos, viene de copiado, que se refiere a un trabajo extenuante. Nos hemos cansado. Como decimos en México, hemos mojado la camisa. A eso se refiere. Entonces, es bien importante que nosotros, hermanos, ubiquemos bien cómo vamos a estar trabajando. Mire, el labrador, dice la versión textual, el labrador que trabaja arduamente es el primero en participar de los frutos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que tenemos que hacer para poder, hermanos, cosechar de sus frutos. Miren, en el contexto, hermanos, no sé si alguien vaya a mencionar el contexto, como alguna parte que se le haya asignado, pero hermanos, en el contexto, cuando el apóstol Pablo le dice: tú pues esfuérzate, hermanos, probablemente no debería entenderse como un esfuérzate. La palabra esfuérzate, hermanos, en otras traducciones o en otros pasajes, más bien dicho, se refiere a la palabra fortalécete. Tú pues fortalécete. Incluso la versión de las Américas, hermanos, lo traduce así: tú pues fortalécete. Hermanos, en Efesios 6:10 habla de que tenemos que fortalecernos ¿en qué? En el Señor. En el Señor, y es la misma palabra. Entonces, nosotros en Efesios 6:10, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en esta parte se refiere a que tenemos que fortalecernos a través de ¿qué? De la gracia de Dios. Hermanos, nosotros somos fuertes
no porque seamos infalibles. Somos fuertes porque Dios nos derrama una y otra vez de su gracia. Me gusta cuando inicia el 1:2, hermanos, la primera carta, la segunda carta en el 1:2. Pablo le dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz. Uno como predicador, hermanos, sabe que son tres cosas que son esenciales para nosotros. Si alguien necesita más de la gracia de Dios, son los predicadores, hermanos. Si alguien necesita más de la misericordia de Dios, somos nosotros, hermanos. Cometemos errores muchas veces. Y si alguien necesita de la paz de Dios, somos nosotros, porque muchas veces nuestra paz se esfuma. No tenemos paz muchas veces por la preocupación de las iglesias, porque el hermano fulanito ya no vino y empezamos, hermanos, a perder nuestra paz. Entonces, en el versículo 2, hermanos, y vamos a iniciar de esta manera. ¿En qué forma, hermanos, deberíamos de sembrar? Se trata de sembrar para que nosotros podamos en un futuro, hermanos, cosechar. Si es que nos toca cosechar, no siempre nos toca cosechar. Hay quienes siembran algún arbolito. En ocasiones son los hijos los que comen de ese fruto del arbolito, pero no siempre nos toca a los que sembramos ese arbolito. Entonces, ¿qué cosas, hermanos, necesitamos sembrar? ¿En qué cosas deberíamos de participar primero para que nosotros en su momento podamos cosechar? En el versículo 2, en el contexto, hermanos, en el contexto, porque lo que Pablo está diciendo es como un resumen, es como una conclusión de lo que el predicador, en este caso Timoteo, debería de hacer. En este caso es aplicable para todos los varones. Mire, hermano, en primer lugar, déjeme decirle, dice el 2, lo que has oído de mí, ¿ante quién? Ante muchos testigos. Ante muchos testigos. Esto encarga a quienes, A hombres fieles. a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, hay algunas características que necesitamos de los varones: fieles e idóneos. Fieles e idóneos. Cuando habla, hermanos, de la palabra fieles, estamos hablando de personas que son confiables. A eso se refiere la palabra. Entonces, hermanos, resulta muy complicado que nosotros como predicadores podamos apoyarnos en hermanos que no son confiables. No se puede, hermanos. De verdad, necesitamos hombres que sean confiables. Cuando habla de fieles, estamos hablando de una actitud. La actitud, el deseo, el compromiso de ser fieles. Si nosotros no tenemos personas que sean fieles, varones que sean fieles, hermanos, no vamos a lograr una iglesia fiel. Si los varones no estamos comprometidos con la obra de una manera que seamos fieles, no vamos a ser, hermanos, una iglesia fuerte. Jamás lo vamos a tener. No solamente habla de que sean fieles, sino que también que sean idóneos. Idóneos, hermanos, habla de una aptitud. Actitud y aptitud. Dos cosas que no pueden faltar. Hay personas que son fieles, pero no tienen capacidades. Me tocó ver en una escuela, había un hermano que le echaba muchas ganas, de verdad, muchas ganas, pero no podía hacer el trabajo. No podía. Entonces, aunque tenía muchas ganas, y le echaba muchas ganas, por supuesto, mucho deseo, pero el hermano no podía hacer el trabajo. No sé a qué se debe, pero necesitamos dos características mínimamente que los hermanos deben de poseer. ¿Se pueden desarrollar esas dos cualidades? Y la respuesta es sí. Ambas características se pueden, y yo digo, se deben desarrollar. Debemos entonces desarrollar el que seamos fieles e idóneos. Dice, para enseñar también a otros. Hermanos, este pasaje nos sirve para que nosotros comprendamos esto. Miren, ¿creen ustedes, hermanos, que la capacidad de ser fieles o ser fieles e idóneos, estas dos características, pueda aplicarse enteramente a la iglesia? ¿Creen que toda la iglesia es fiel e idónea? No. Puede ser. Estas palabras debemos hacerlo, por supuesto, pero estas características que Pablo está mencionando son las que nos hacen pensar en que necesitamos un grupo de personas que quieran y puedan. Un grupo de personas. Algunos hermanos han optado por una escuela. Hermanos, otra palabra que yo quiero resaltar es la palabra varones.
Perdón, es la palabra hombres. La palabra hombres, hermanos, cuando hablamos de varones, hermanos, nos referimos a aner o andras, varones, como nosotros. Pero la palabra que aparece aquí, hermanos, no es esa. Es ántropos. Y ántropos se refiere a hombres y mujeres. Hermanos, ¿creen que no necesitamos mujeres capaces? De verdad, necesitamos mujeres que sean capaces también, hermanos, de trazar correctamente la palabra de Dios, de enseñar correctamente. ¿Quién les enseña a nuestros hijos? A los niños. Ellas, hermanos, ellas. Entonces, sí, necesitamos también mujeres que enseñen correctamente. Hermanos, es muy, muy importante entonces que nosotros nos esforcemos, hermanos, por ser este tipo de personas, tener este tipo de cualidades, tener esas características, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos. Si nosotros no somos fieles, no tenemos esa actitud adecuada. Si nosotros no podemos, hermanos, entonces, bueno, Dios nos va a estar capacitando. Miren, de esto depende, hermanos, de que la iglesia avance, de verdad. Y de estas características, de que existan este tipo de personas, depende en gran manera, hermanos, de que la iglesia prospere. Y nosotros, hermanos, como meta, no señalada por hombre alguno, sino por Dios, tenemos el que debemos de buscar tener un ancianado. Una y otra vez, hermanos, tenemos que esforzarnos por enseñar que debemos de llegar al ancianado. Yo no sé por qué aquí en México, hermanos, el tener ancianos es como una utopía, es algo muy romántico, pero no real. Para muchos así lo llegamos o lo llegan a pensar. Pero, hermanos, Dios no nos puso tareas imposibles, y Dios espera que nosotros dejemos de ser una iglesia deficiente y avancemos a la madurez. Eso es lo que Él espera. Miren, de esto depende en gran manera, hermanos, de que haya una iglesia fuerte, una iglesia local fuerte. Me encanta, hermanos, que la iglesia, iglesias en diferentes colonias, en diferentes ubicaciones, teniendo la misma enseñanza, la misma doctrina, estén aquí, hermanos. De verdad, hay lugares en los que vergonzosamente no se puede, hermanos. No se puede porque el diablo nos tiene entretenidos peleando entre nosotros. Y en eso está enajenada la iglesia. No en ganar almas, no en crecer, no en hacer seminarios. Y eso, hermanos, en muchos lugares debería darnos vergüenza. Necesitamos ser personas, hermanos, que nos comprometamos y que busquemos, como dice Pablo en Efesios 4:3, solícitos en buscar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, de esto tenemos mucho antecedente, hay mucha evidencia. Miren, en el caso de Moisés en Éxodo capítulo 18, el versículo 20 y 21, llega su suegro y le aconseja y le dice: escoge tú entre todo el pueblo varones, decía el hermano hace un momento, de virtud, hombres de valor. Sí, a eso se refiere, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Es lo que Jetro, hermanos, le estaba diciendo a Moisés: escoge hombres así, fieles, hombres fieles. Y dice: enséñale la ley. Bueno, los iba a hacer fieles, ahora idóneos. Es lo que tenía que ser, hermanos. Por cierto, todo empieza con el carácter, En ocasiones buscamos predicadores elocuentes, con conocimiento. Es el carácter, hermanos. Todo empieza con el carácter. Y es lo que está buscando aquí. Le dice Jetro a Moisés: busca este tipo de personas, hombres de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Miren, la versión de las Américas dice: escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y ellos son los que tienes que ponerlos a ministrar, a ellos. Hermanos, otro ejemplo, miren, en el caso del libro de los Hechos, cuando llegó el momento en que la iglesia tenía algunos conflictos, hermanos, algunos problemitas que estaban surgiendo por consecuencia del número, se menciona cómo es que en Hechos capítulo 6, en el versículo 3, hermanos, a los apóstoles mismos, inspirados por el Espíritu Santo, les dicen a la iglesia, ellos dicen a la iglesia: miren, tienen que buscar a estos hombres, tienen que buscar esto, y estas son las características. Y le dicen: busquen pues, hermanos, de entre ustedes
7 varones de buen testimonio. ¿Qué es buen testimonio, hermanos? Buena reputación. Buena reputación. En ocasiones a los hermanos que luego se apuntan para ciertos ministerios o ciertos trabajos en la iglesia, son hermanos inconstantes. Y algunos dicen, ponlo para que asista. Error, hermanos. Error. A nadie se le pone para que asista. Es porque ya están asistiendo. A nadie se le pone para que empiece a trabajar. Es porque ya están trabajando. Hermanos, y estas características son las que nosotros necesitamos buscar también, hermanos. Hombres que tengan buena reputación. Hermanos, ¿por qué deberíamos de poner a un hermano en un ministerio, hermanos, que su moral sea cuestionable? ¿Por qué? Me refiero a que no la quiera dejar. Hermanos inconstantes. ¿Por qué? Y la iglesia se lastima, hermanos. Cuando ocurre esto, la iglesia se va a lastimar. No solamente ellos dijeron hombres de buen testimonio, también dijeron, hermanos, llenos del Espíritu Santo, y también hombres llenos de sabiduría. En ocasiones nos cuesta un poquito de complicación, hermanos, entender a qué se refiere hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es llenos del Espíritu Santo? Hermanos, simple y sencillamente hombres, si dijéramos hombres llenos de Jesucristo, bueno, entenderíamos que es alguien que está tratando de imitar a Jesucristo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, hermanos, es una persona espiritual, pues, que está pensando en cosas espirituales, no en cosas materiales. No es que no le interese, no que no conozca cosas materiales o cosas terrenales, cosas de este mundo, hermanos. Sí, por supuesto que las va a conocer, pero va a estar sus prioridades, hermanos, van a ser cosas espirituales. A eso se refiere. Hombres que fueran espirituales, hombres llenos de sabiduría. Y la palabra llenos, hermanos, es la palabra pleró, que se refiere a que no es de que raquíticamente, hermanos, más o menos es hermano espiritual. No, hermanos, abunda ese hermano. Hermanos, ¿no nos gustaría tener ese tipo de personas entre nosotros? Amén. Sí, hermanos. ¿De dónde vamos a sacarlos? ¿Los importamos de Marte? No, hermanos, de nosotros. En ocasiones, a manera de chascarrillo, les digo a los hermanos, ¿queremos un Napoleón Bonaparte que venga a rescatarnos? No, nosotros mismos. Nosotros tenemos que llegar a ser este tipo de personas que Dios espera que seamos. Miren, hermano, el apóstol Pablo, ya hablando de este mismo tema, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11. Vaya por favor allí, hermano. Vamos a pasar un ratito ahí. Y en esta parte, hermanos, el apóstol Pablo les dice a los hermanos cómo tienen que ser los varones y para qué están los ministros del evangelio. En esta parte, hermanos, Pablo le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es el tipo de ministros, hermanos, que Él nos ha provisto. Cuando dice Él constituyó, en algunas versiones dice Él concedió. Él concedió. Y luego dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Reina Valera. La palabra perfeccionar, hermanos. Bueno, empiezo con el a fin. Cuando dice a fin, ese es el tipo de ministros que Dios nos ha concedido, hermanos. Y luego dice a fin. A fin quiere decir con el propósito de, con la meta a alcanzar de. Hermanos, para algo existimos. Yo me he encontrado, hermanos, que muchas veces quienes presidimos al pueblo, principalmente predicadores, evangelistas o maestros, ancianos, no sabemos para qué estamos. Existimos con un propósito, hermanos. Miren, no estoy en contra de los edificios, por supuesto que no lo estoy, no, pero en ocasiones se torna prioridad. No nos llamó Dios, hermanos, para hacer edificios. Va a surgir más adelante, sí, pero lo primero es edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo más importante, la casa espiritual. Es lo que tenemos que hacer. Si usted tuviera un hijo al cual le están llevando clases, contrata a un maestro para que le dé clases a su hijo. Lo deja ahí al maestro con su hijo para que él le enseñe a su hijo. Y cuando usted llega después de unas horas, le pregunta cómo van y resulta que el maestro, en lugar de estarle enseñando a su hijo,
se puso a hacer una mesa para poder estudiar. Bueno, te dije que le enseñaras a mi hijo, no que hicieras mesas. Más adelante puede darse. Hermanos, en ocasiones cometemos el error de cambiar la prioridad. Cuando dice a fin entonces, hermanos, se refiere a con la mira de, con el plan, con el propósito de. Y el propósito, hermanos, de que existamos nosotros como ministros es este. Dice a fin de perfeccionar. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera. A fin de perfeccionar. Dos versiones más. La versión de las Américas dice capacitar. Y la versión textual dice perfeccionar. Entonces, a fin de perfeccionar, perdón, dice adiestrar. La versión textual dice adiestrar. A mí me gusta mucho cómo lo tradujo la versión textual, porque, hermanos, a mí me han enseñado o aprendí de que una cosa es capacitar. Capacitar es hacer suficiente para enseñarle por lo menos lo básico, para que se optimicen recursos y para que se optimicen también tiempos. Pero una persona que es perfecta, hermanos, o que ha perfeccionado, no solamente más o menos utiliza los recursos, los optimiza a lo máximo, al máximo exponente. Lo hace así. Hace lo mismo, pero en menos tiempo. Hace lo mismo, pero con mejor calidad todavía. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere perfeccionar. Hermanos, nosotros estamos para perfeccionar. La palabra perfeccionar, por cierto, es catartismos. Catartismos se refiere a hacer suficiente. Se refiere a amueblar. Miren, hermanos, uno como predicador, váyanlo sabiendo, nuestro trabajo es enseñarle a la iglesia que ellos hagan el trabajo. Miren, si usted es una persona, aplicándolo a un carpintero, hermanos, si nosotros miráramos un carpintero, ok, lo que va a hacer el carpintero va a decirles, miren, este es el martillo, este es el serrucho, este es el cepillo, y nos va a empezar a mostrar, a enseñar cuáles son las diferentes herramientas, ¿vale? Eso es lo que va a hacer. Es lo que la palabra catartismos significa. Pero no solamente nos va a decir cuáles son las herramientas, nos va a enseñar cómo se utilizan. Este es el martillo y se usa así. Este es el serrucho y se usa así. Mira, así se hace. Yo recuerdo a mi papá, hermanos, cuando mi papá era campesino, y recuerdo que cuando íbamos a la milpa, empezaba a ir a limpiar el surco y decía, mira, hazle así. Y él empezaba a limpiar. A ver, hazlo tú. Y después empezaba yo, no, así no. Tienes que bajar más la mano, tienes que hacer esto. Y empezaba a decir, mira, hazlo así. Y eso es lo que tenemos que hacer como predicadores. Hazlo así. Ahora, es lo que tenemos que hacer. Sí, hermanos, nosotros tenemos que hacer el trabajo para la iglesia. Sí, pero déjeme decirle algo. No por siempre. No. Yo no estoy dispuesto, hermanos, a enseñarles a hermanos que no quieren aprender. Es pérdida de tiempo, hermanos. Nos hemos acostumbrado a que el predicador tiene que hacer todo. No. Yo cocino mientras aprenden a cocinar. Pero en el proceso les voy a ir enseñando cómo se cocina. Pero llega el momento, hermanos, y es el problema que tenemos en muchas iglesias, por el cual no estamos logrando el resultado que Dios espera. Y el problema es, hermanos, el problema radica en que muchas veces estamos habituados a que Él es el que tiene que hacer el trabajo, pero nosotros no. Es un error, hermanos. No fuimos traídos para eso. Y los varones, hermanos, tenemos que salir de esa zona de confort. Entonces, dice que nosotros vamos a adiestrar, a capacitar. Tenemos, hermanos, que hacer suficiente a cada uno. Pero dice también, hermanos, ¿a quiénes? A los santos. ¿Con quién trabajamos nosotros? Con el recurso más valioso que puede haber. Amén. En el universo mismo. Trabajamos con almas. Dice por ahí que cuando un contador comete un error, hace una contrapartida. Lo que abonó, lo carga y se estabiliza. Se mantiene el balance. Dicen por ahí, ¿y un médico cómo cubre sus errores? Pues Sale por ahí con tierra. Hermanos, ¿y los predicadores? El médico los afecta a la vida.
pero nosotros podemos afectar a la persona, su alma, por la eternidad. Por la eternidad. Entonces, no, hermanos. Y luego dice que una vez, hermanos, que los hayamos capacitado a nuestros hermanos, dice, para la obra del ministerio. Bueno, denota, hermanos, denota el resultado que vamos a lograr. Ya logré una meta, ¿sí? Capacitar, pero no es el todo todavía. Los tengo que capacitar para que ellos ahora aprendieron ya a hacer el trabajo que sigue, el mero trabajo, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay unos problemas, hermanos, tenemos problemas. Los retos de hoy. ¿Saben por qué no logramos capacitar a los miembros? Es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros como predicadores no estamos capacitados o no estamos capacitando, lo admito, pero no siempre, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a capacitar a unos hermanos que no asisten? ¿Alguien es docente? Si los muchachos, yendo 5 días, varias horas, de repente no aprenden, ¿qué será, hermano, cuando van solamente 2? ¿Se puede, hermanos, de veras? No. ¿Creen ustedes? No se puede, hermanos. No se puede. Y el trabajo, hermanos, a nosotros como predicadores se nos hace bien complicado estar lidiando con cosas bien básicas. Básicas. Hace tiempo escuché a una persona que se ufanaba del tiempo, hermanos, que tiene como cristianos. Y decía el hermano, yo tengo 30 y tantos años de cristiano. Pero lo escuché en la plática, hermanos, y desconocía cosas muy básicas de lo que es la iglesia. Confundiendo que la iglesia es una denominación más. 30 años y no aprendió eso. Entonces tenemos problemas, hermanos. Hay un problema real de crecimiento. Nosotros no podemos trabajar, hermanos, cuando tenemos elementos inconstantes. No se puede, sinceramente. De verdad, no se puede. Vamos a hacer mal la obra del ministerio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ser constantes, ser fieles. Ser fieles. Eso es lo que tenemos que aprender. Pero los tiempos actuales, hermanos, son problemas que Pablo no tenía. Y les voy a decir por qué tenemos algunos contratiempos más. Porque ahorita, hermanos, la iglesia, y acabamos de pasar por la pandemia, hermanos. No sé cómo les haya ido a ustedes, pero miren, ahorita como lo de la pandemia, hermanos, hemos tenido el problema de que lamentablemente o afortunadamente, hermanos, muchos siguen mirando lo que son las predicaciones, la adoración en línea. En línea. ¿De verdad existe eso? ¿Adoré en línea? Yo en lo personal tengo reservas, no sé ustedes, pero yo tengo reservas de eso, de verdad. Porque ¿no debería ser yo miembro de una iglesia? Claro. Sí. Cuando yo no voy, hermanos, no asisto, ¿cómo me puedo dar cuenta de qué hermanos están en algunos problemas? ¿Cómo puedo darme cuenta de qué hermanos tienen dificultades? ¿De qué hermanos están enfermos? No puedo darme cuenta. No se puede, hermanos. No se puede. Por ello, hermanos, necesitamos sembrar estas características en la hermandad, en los varones, para que comprendamos, y son frutos que vamos a cosechar en algún momento. Imaginen, hermanos, cómo sería una iglesia en la cual nuestros varones se activen, estén accionando, están cumpliendo, hermanos, con su ministerio como cabezas de familia, como privilegiados en la adoración. En nuestro boletín semanal aparecen los que van a participar en cada rol. Con tiempo lo hacemos. Si usted lo hace en ese momento, probablemente debe darles más tiempo a los hermanos que van a ministrar, ¿sí? Nosotros estamos organizados de tal forma que el día viernes ya saben en qué van a participar. Y en la parte superior dice privilegiados. Y hay hermanos que en ocasiones, pues, de repente son privilegiados, pero ellos no lo entienden así, no van. Llegaron tarde. Aquí está conmigo el hermano Pablo, hermanos. Testigo es 9:40. Los varones ya estamos dentro de un cuartito donde vamos a orar. A las 9:40 la puerta ya se cerró. Y llegan algunos insistentes, toque y toque, y se enojan todavía porque llegaron tarde. ¿Sí?
se enojan. He tenido que decir, hermanos, 9:40, ya no toque, por favor, estamos orando. Usted se descuidó, usted no puso atención, perdió el privilegio y lo cambiamos. Es que me tocaba cantar, lo cambiamos. Llegó tarde, es un privilegio y los privilegios se cuidan. Sí, Señor. No, pues que el hermano ya faltó 2 veces, 2 domingos. El hermano no tiene interés en participar. Hermanos, pero ¿por qué deberíamos disponer de hermanos que somos negligentes en llegar a tiempo? ¿Por qué la iglesia se va a tardar, se va a afectar? El problema está, hermanos, en que en ocasiones tenemos el boletín y el hermano fulanito que le tocaba hacer la oración por el pan sin levadura y por la mesa del Señor, como no estuvo, pues nos quedamos nomás mirando unos a otros. Y fulano, no se hace desorden. Es una falta de respeto, de verdad. Yo les animo, hermanos, para que no crean que los estoy cuenteando. Ahorita, en este mes venidero, hermanos, tenemos una reunión, tenemos unas conferencias. Vamos a hablar también de lo que es la Biblia, su origen, su inspiración y su autoridad. Dense una vuelta y para que vean, a ver si es cierto lo que el hermano Frey dice. Dense una vuelta y van a ver. Hermanos, no vamos a poder ser capaces de sembrar, hermanos, para tener frutos en algunos hermanos. No lo vamos a lograr, hermanos, sencillamente porque muchos hermanos todavía siguen mirando por Facebook. Ejercen su membresía a través de Facebook. Y de tal forma, hermanos, que muchos hermanos agarran el predicador que les conviene o el predicador que habla bonito, pero no están siguiendo una secuencia, no están llevando una serie, hermanos, en la cual se van alimentando. No es así. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, del 1 en adelante, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ya lo había dicho Pablo, hermanos, ya lo había dicho. Miren, en ocasiones decimos, en el tema del matrimonio me gusta cómo enseña el hermano fulanito, no. En el tema de esto me gusta fulanito. Y empezamos a amontonar maestros conforme a nuestras propias concupiscencias, hermanos. Olvidamos lo que es correcto, olvidamos escudriñar, olvidamos sentarnos y meditar. Eso es lo que olvidamos. No, hermanos, mire, lamentablemente muchos hermanos están más enterados de iglesias que están a distancia, pero de la iglesia local, hermanos, es injusto eso. Si usted lo hace, está cometiendo una terrible injusticia con sus propios hermanos y Dios se lo va a demandar. A mí en lo personal, hermanos, sí me molesta y bastante, hermanos. En ocasiones hay hermanos que piden oraciones, hermano, por el hermano fulanito que de la iglesia en Pakistán, que está enfermo. Hermanos, no me molesta que pidan por ellos, me molesta que hay miembros allí y los hermanos ni cuenta se dan. Entonces, no deberíamos preocuparnos por los nuestros, no deberíamos de sembrar en los nuestros para que podamos tener una iglesia fuerte. ¿Creen que es justo, hermanos, que yo me esté preocupando solamente o primeramente por hermanos que están a kilómetros de distancia y por los míos no debería de preocuparme? Sí, hermanos. Cuando Pablo dice que la preocupación diaria por las iglesias, no está diciendo, hermanos, que se preocupaba únicamente por los que estaban a distancia y donde él se estaba reuniendo, no lo hacía. No se refiere a eso, mis hermanos. No, tenemos que cuidar a los hermanos de allí. Tenemos que preocuparnos por los hermanos de allí. Y hay un problema también, hermanos, en el cual en ocasiones muchos predicadores hemos caído. Nos preocupamos también por los hermanos, por predicarles, por enseñarles, por capacitarles. Hay hermanos que están a distancia también, a kilómetros y kilómetros, y por los nuestros tampoco los estamos haciendo. Entonces, ahorita, hermanos, tenemos el problema de que muchos predicadores se han vuelto tras la fama nada más.
o nos hemos vuelto tras la fama. Nos preocupa nuestra reputación a distancia. Decía un hermano que se llamó Miguel Arroyo, nos decía, somos completos, llegamos a ser completos desconocidos en la propia iglesia. En la iglesia no nos conocen. Somos tiernos, amables, atentos, con hermanos que están a distancia. Pero en la iglesia no nos conocen como hermanos tiernos, hermanos atentos, hermanos amables. No nos conocen así. Es un problema, hermanos. Un problema que debemos de erradicar. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de comprender perfectamente que debemos de trabajar con ellos. Necesitamos apartarnos, hermanos, de ese pensamiento de preocuparnos por sembrar los frutos, buenas conductas, conocimiento con los que están allá. Trabajemos aquí, hermanos. Trabajemos aquí. Eso, hermanos, a lo mejor déjeme decirle que si usted trabaja con la iglesia local, es posible que no sea famoso, hermanos. Es posible que sea un completo desconocido en el mundo. Pero nos interesa que la gente conozca nuestro trabajo, o Dios. Dios ya lo sabe. Déjeme decirle que algo que no deberíamos de olvidar, hermanos, trabajar las buenas conductas, los buenos frutos, hermanos. No solamente es en la iglesia. En los púlpitos podríamos tener hermanos muy espirituales y podríamos tener hermanos muy tiernos, muy amables, pero si el hombre que aparece aquí en el púlpito, hermanos, es más espiritual que el hombre que está en casa, tenemos un problema. De verdad, hermanos. ¿Sabe cuál es los primeros que usted tiene que conquistar? Sobre su casa. ¿Por qué cree que Josué, hermanos, en el 24:15 dijo, yo y mi casa? No hay un problema, hermanos, no es pecado cuando usted dice yo por delante. Una ocasión, hermanos, y debemos tener cuidado con la lengua. Una vez cité el versículo que dice yo y el Padre uno somos, y una hermana dijo el burro por delante. No, pues era mi deber darle con la Biblia. Le dije, hermana, conecta el cerebro, hermana. Lo acaba de decir el Señor Jesús. Ay, perdón. No hay ningún pecado, hermanos, cuando uno dice yo por delante, yo y mi casa. Por amabilidad nada más es los demás y yo. ¿Sí? Pero cuando usted dice yo y mi casa, o cuando encontramos allí a José, yo y mi casa, es que era así, hermanos. Él iba por delante. Sí, porque en ocasiones cometemos el error de decir, hijo, ponte a leer la Biblia. No, hijo, vente, vamos a leer la Biblia. Ahí estamos sembrando frutos, sembrando para tener frutos. No olvidemos a los de casa, hermanos. Decían ayer los hermanos de que debemos tener cuidado con el tiempo. Hermanos, pues muchas gracias por su atención, y yo sí espero, hermanos, que recibamos esa exhortación. Necesitamos trabajar con la iglesia local. Amén. De verdad, hermanos, hagámoslo, esforcémonos. Es posible que no le pongan un monumento, hermanos. Sí es posible, pero el Señor Jesús, nuestro Dios, hermanos, sí espera que nosotros lo hagamos así, y Él es el que nos va a dar la recompensa. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y el servicio de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta que se muera. ¿Sí? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La palabra perezosos es más adelante, hermanos, en el capítulo 5:11, es traducido como, también se puede traducir como indolentes. No sea indolente con la obra, que le cuesta. Entonces, no seamos tampoco perezosos. Trabajemos, hermanos. Hay una preciosa recompensa. Gracias.